Hola a todos, hoy os traigo algo un poquito especial. Voy a mostraros cómo proceso las imágenes a partir de un escaneado. Estas son las imágenes que he escaneado del libro que os comenté de acuarela, el de Super Caperucita Roja. Ya las tengo aquí en una carpetita preparada, de hecho tengo dos ya que están retocadas. He creado una carpeta que es retocadas, tengo mis originales aquí, los originales nunca los toco porque si necesito volver para atrás o necesito recuperar algo, siempre los tengo ahí. Entonces voy a empezar a limpiar una imagen que es esta. Para esto voy a usar el Photoshop, que lo tengo aquí, y mi ilustración, que está escaneada a una muy buena resolución, a 600 puntos la he escaneado. La tengo aquí y el primer problema que tengo es que el escáner me las ha puesto en vertical, de modo que voy a rotarlo, en este caso 90 grados a la derecha. Y el segundo problema que tengo es que el escáner ha sacado dentro de la imagen cosas que no pertenecen a la imagen. Entonces voy a cortar donde no debería estar ya, si os fijáis, esto es el borde de mi escáner, donde ya no debería ser imagen, lo vamos a quitar. En este caso se trata de ilustraciones que priorizan mucho el blanco, de modo que debemos asegurarnos de que el blanco se encuentre correctamente limpio. Para ello vamos a utilizar un pincel, ¿vale? Con una dureza. Yo utilizo una dureza entre 60 y 80%, que le da el 80% es más o menos como si fuera un bolígrafo, tiene ligeramente difuminado el borde. Y vamos a ir limpiando todas las mijitas y todas las cosas que encontremos que haya en nuestro papel para que vaya quedando completamente blanco el dibujo, para asegurarnos de que no queden cosas raras. Esto es muy importante, esta parte del proceso es importante hacerla con cuidado, porque si nos dejamos manchas, después cuando se imprima se van a ver, y tenemos que recordar que ya de por sí en impresión se pueden generar manchas, y ya si además el dibujo no está correctamente limpio, pues tendremos más manchas y dará una sensación sucia, y eso no es lo que queremos. Entonces vamos a ir primero que nada eliminando todas las manchitas blancas, o sea, todas las manchitas en el blanco que no deban estar, y después pasaremos a procesar lo que viene a ser el color. Importante, limpiar el escáner antes de escanear. Yo me he olvidado de limpiarlo y salen pelusillas y cosas. Llevaba mucho, si os fijáis, esto es una pelusilla. Llevaba mucho tiempo sin usarse el escáner y le había entrado polvo. Y las primeras ilustraciones las tengo sin limpiar en el escáner, y la verdad es que se nota un poquito. Y ahora eso hay que limpiarlo y quitarlo. ¿Por qué es importante limpiar bien esto? Porque si bien cuando imprimimos en offset todo lo que esté por debajo del 10% o el 8%, dependiendo de la máquina, no va a salir, porque no puede interpretar una trama menor a ese porcentaje, cuando estamos en digital, imprimiendo en digital, hay máquinas que puede ocurrir que intenten interpretar esto y nos generen una mancha. O sea, algo que nosotros no estamos viendo que haya mancha, cuando imprimimos sí sale una mancha y lo estamos viendo en pantalla, y aún así no estamos viendo de dónde sale esa suciedad, pero en papel está saliendo la suciedad cuando hemos impreso y queda muy feo, y ocurre bastante más seguido de lo que creéis. Lo mismo puede pasar con los degradados. A veces si hacemos un degradado nos puede ocurrir que de pronto se corte abruptamente, o que tenga como una especie de halo en el exterior, que eso depende de la interpretación de la máquina en la que estemos imprimiendo y demás. Entonces, una vez que creamos que está todo blanco, en este caso luego yo voy a generar una máscara para poder terminar de limpiar. Voy a empezar a limpiar lo que viene a ser los dibujos propiamente dicho. Voy a empezar por el perrito este, ¿vale? Y lo primero es que voy a quitar todo lo que sea tinta que haya sobresalido la acuarela fuera del dibujo. Eso simplemente lo voy a hacer pintando de blanco fuera, para limpiar el dibujo y que quede mucho más preciso el color y que quede más bonito. Esto es una cosa que podéis hacerla o no. Yo en este caso la quiero hacer porque me interesa que quede limpio el dibujo, me interesa que las líneas que no deban estar no estén, y es una cosa que es según gustos. Hay gente que lo que hace es coger y poner el dibujo en el Illustrator y volver a dibujar las líneas, con lo cual quedan aún más limpias, pero en mi caso eso no es lo que me interesa que se noten las texturas del papel dentro de lo que viene a ser la acuarela, porque si os fijáis, esto es papel de acuarela, pero las texturas del papel han desaparecido por completo fuera de donde haya color.
Sin embargo, donde están las líneas y el color sí se ve la textura del papel. De hecho, si queremos que la textura del papel se conserve en la acuarela, lo que tenemos que hacer es fotografiar la ilustración. No podemos escanearla porque al escanearla se pierden las texturas del papel. Entonces ahora mismo ya he limpiado lo que viene a ser color fuera y ahora voy a limpiar dentro del color. Para esto, en lugar del pincel, voy a utilizar esta herramienta que es herramienta pincel corrector puntual, que lo que hace es coger donde yo seleccione, en este caso esta zona negra que he marcado, y según lo que lo rodea, crear una nueva imagen, borrando así las manchitas. Esta herramienta se utiliza mucho en retoque fotográfico para quitar granitos e imperfecciones en la piel. En este caso la estamos utilizando para quitar suciedades que pueda haber en nuestro dibujo. Aquí me ha quedado un poquito de color por fuera, lo quitamos, vale. Entonces vamos a ir quitando todas las imperfecciones. Si nos acercamos mucho a las líneas puede producirse un efecto extraño. En este caso tengo blanco, voy a intentar llevar la línea hasta allí, a ver si se produce el efecto y os lo puedo mostrar. Sí se produce, ¿veis? No sabe muy bien cómo interpretar y hace este efecto extraño. Podemos o volver a pasar hasta que consigamos quitar el efecto, ¿vale? Así, poquito a poco, o utilizar el tampón de clonar para corregir. Si os fijáis queda un poquito sucio de esta manera, pero si lo miramos a la distancia que esto va a estar, no se nota. Si fuera algo más grueso, aquí tengo un problema con esta línea, la voy a adelgazar un poquito con blanco. Si fuera algo más grueso sí se notaría y quedaría horrible, pero en este caso no se nota porque es un dibujo suficientemente pequeño. Muy importante, que me pasa mucho que cuando llegan las cosas a la editorial, las resoluciones, los archivos siempre debéis trabajar a la mayor resolución que podáis. Ya luego el maquetador o diseñador se encargará de quitar resolución hasta la necesaria, pero vosotros siempre enviad los archivos en las resoluciones más grandes que podáis, porque nunca se puede aumentar resolución, pero perder resolución siempre se puede. Entonces eso es una cosa muy importante. No podemos estar enviando las cosas a poca resolución, porque si las enviamos a poca resolución luego nos salen pixeladas, nos salen sucias, nos salen feas cuando imprimimos. Esta línea, por ejemplo, no debería estar, fue un error. La voy a borrar para que quede bien. Y así. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con el archivo escaneado. Este archivo es un A4 que he escaneado a 600 puntos por pulgada. Por norma general, las máquinas offset imprimen a 200 puntos por pulgada. Esto significa que cualquier archivo que enviéis va a tener que estar a 220 puntos. Va a tener que estar a tamaño final a 220 puntos, pero como os digo, siempre se puede enviar a más resolución, porque entonces podemos escalar las cosas sin necesidad de perder calidad. Yo en este caso justamente es eso. Si yo necesitara, lógicamente, como esto está a 600 puntos por pulgada, ahora os lo voy a enseñar. Si nos vamos aquí a imagen, tamaño de imagen, vamos a ver que está, voy a poner en centímetros, está a 29 por 20 centímetros, o sea, una 4, la 4 sería 21, pero bueno, 29 por 20 a 600 puntos por pulgada. Si yo esto estuviera a 300 puntos, yo esto podría imprimirlo hasta 58 centímetros por 41 centímetros sin perder calidad, ¿vale? Si estamos hablando de que imprimo a 220, pues podría imprimirlo a 80 centímetros por 56. Si estamos hablando de que lo imprimo, por ejemplo, para una cartelería grande, que muchas veces se imprime a 150 puntos porque está preparada para verse desde lejos, estamos hablando de que podría imprimir esto a 1,17 m de ancho por 82 centímetros de alto. Entonces yo en este caso voy a utilizar este archivo que tiene un montón de calidad, porque me va a permitir ir ampliando o reduciendo la imagen según necesite, a necesidad en maquetación propiamente dicha. Entonces eso me va a dar mucho margen para la maquetación. Si yo tengo suficiente calidad como para poder cambiar el tamaño y modificar en maquetación, puedo conseguir una maquetación mucho más atractiva que si no tengo margen de movimiento. Entonces es importante eso.
tenéis que tenerlo en cuenta porque muchas veces ocurre que la gente no sabe muy bien cómo va el tema de la resolución, te manda las cosas. Acordaos siempre que es muy importante, a mayor resolución posible, a tamaño final. O sea, en este caso, yo esto lo voy a poner, en este caso estamos trabajando en una 4, mi archivo va a ser un poquito más grande, va a ser 152 de ancho por 221 por 228 de alto, eso significa 23 centímetros de alto por 15 de ancho. Voy a tener resolución de sobra, y si no siempre lo puedo comprobar haciendo la prueba de cambiar el tamaño. Pero independientemente de eso, si la imagen, por ejemplo, que necesitáis es de 3 por 2 centímetros, enviadla a 3 por 2 centímetros a la mayor resolución posible, porque entonces siempre se puede recortar, se pueden hacer cosas, siempre da un poquito de juego, da margen, que es una cosa importante porque nos ayuda a la parte creativa del libro, y es lo que hace la diferencia entre un libro bonito y un libro que no haya, que se le note que no tiene trabajo. Entonces no se trata tanto como que en la persona que lo esté maquetando no le vaya a poner ganas al crear vuestro libro, pero si no tiene la posibilidad de poder modificar las cosas porque esté muy justo de resolución, porque las ilustraciones no estén debidamente limpias, eso es importante también. Las ilustraciones deben estar lo más cercanas a como queréis que queden impresas. Yo estoy trabajando en RGB, que es rojo, verde, azul, y son los colores de las luces, que es el color de la pantalla. Pero cuando imprima voy a estar trabajando en CMYK, que son cian, magenta, amarillo y negro, que son los colores de las tintas. Entonces eso puede producir un cambio de tonalidad. Aquí voy a tener que cambiar esto porque el escáner me lo ha cogido mal. Entonces ahora primero que nada me voy a encargar de que esto esté efectivamente en el estilo, en el modo de color de salida, que es CMYK, que es como se va a imprimir, ¿vale? Porque los colores, si os fijáis, se han apagado mucho. O por lo menos a mí me ha dado esa sensación, que se han apagado. Voy a corregir esto. Esto lo corrijo utilizando la herramienta color, creo, y si no color, con esta, con pincel, si no color, con tono, sí, con color, para que conserve las iluminaciones, pero me vaya al color que tiene que estar. Esto era mucho más saturado cuando yo lo dibujé que aquí, muchísimo más saturado, pero bueno, son cosas que pasan. Ahora está correcto. De hecho el color está como quemadito en general, pero bueno, así se va a quedar. Si vosotros enviáis un archivo en RGB a imprimir, el archivo va a imprimirse en CMYK. En consecuencia pueden variar los colores y os podéis encontrar con que los colores que os llegan a vosotros no son los mismos colores que habéis puesto en vuestro archivo, y eso es una cosa muy frustrante y que molesta mucho. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo más adecuado es siempre mandar los archivos, como he dicho, tal cual queréis que salgan. En este caso en CMYK, porque se va a imprimir siempre en CMYK. Bueno, siempre no. En RGB hay máquinas que te lo cogen, pero lo que hacen es ajustarlo a CMYK, hacerle un paso y ya está. Lo que podemos tener es color de más placas que el CMYK, o sea, podríamos estar hablando de que estemos imprimiendo en CMYK más un color Pantone o un color de cualquier otra tinta plana. Son tintas especiales que permiten crear colores únicos, como por ejemplo el color Coca-Cola es un color de Pantone concreto que siempre queda exactamente igual, lo cual hace que el logo de Coca-Cola siempre debería tener el mismo tono. Debería. Nunca me he puesto a comprobar si efectivamente tiene siempre el mismo tono, pero en teoría debería tener siempre el mismo tono. Lo mismo pasa con Ferrero Rocher. Esto pasa con todas las grandes compañías porque imprimen con una tinta que está hecha de un color específicamente. O sea, no está hecha con mezcla de colores. En ese caso no estaríamos imprimiendo en CMYK, sino que estaríamos imprimiendo en multitono. También podemos imprimir en monotono, que significa que vamos a coger, es como una escala de grises, pero no necesariamente con negro. Podríamos hacer un monotono azul, por ejemplo. Entonces los blancos serían blancos y los negros serían azul oscuro o azul claro, dependiendo del tono que hayamos cogido. Y los grises serían tonos intermedios entre el blanco
y el azul que hemos escogido. Son diferentes formas de imprimir, y luego hay algunas máquinas que imprimen en 6 colores y en 8 colores en lugar de en 4, que se utilizan principalmente para tener más precisión de color a la hora de imprimir, y se suelen utilizar en moda y todas esas cosas. Vale, este ya está limpio, así que ya puedo guardar. Ya lo tenemos en Semica. Ah, no, mira, aquí tengo una manchita, este lado no lo he limpiado. Lo podemos guardar en Semica para que podamos pasar a lo siguiente, que sería ya en maquetación, poder agregarle el texto y ponerlo bonito. Voy a terminar de limpiar algunas cositas y ya podría pasar al siguiente archivo y a encargarme de que quede todo tal cual quiero que quede, para poder pasar a maquetar. Me quedan todos estos por procesar, son un montón de ilustraciones. No olvidemos nunca las manchitas, quitar las manchitas blancas del color y quitar las manchitas de color de las zonas blancas. Muy importante. Hay gente que considera que procesar los dibujos en digital es como hacer un poquito de trampa. Y yo creo que es más bien terminar los dibujos. Si vas a imprimirlo en digital, pues procésalo en digital para asegurarte de que las cosas queden tal cual vas a quererlas. Cierto de que yo ahora podría coger y agregarle cosas en digital propiamente dicho, y entonces estaríamos haciendo técnicas mixtas, como he dicho antes, creo que lo he dicho. Técnicas mixtas sería acuarela más digital, igual que quienes dibujan con acuarela y lápices de colores, que yo a veces lo hago, por ejemplo, o con carboncillo y tintas, que quedan cosas muy graciosas. Aquí tengo una línea un poquito complicada de arreglar, entonces voy a usar el tampón de clonar para con mucho cuidadito ir dándole un poquito de color, que ahora mismo se ve un poquito feo, pero cuando lo veáis en pequeño no se nota, que es lo que importa, porque total esto luego se va a imprimir muy chiquitito y no se nota, ¿veis? Entonces ahora sí que sí, lo tengo limpio, lo tengo como quiero. Tengo dos capas, así que tengo que acoplar para poder guardar como JPG. A mí me gusta trabajar con JPG porque me es más práctico por el peso, aunque muchas veces trabajo en PSD, pero no me gusta mucho porque no veo las miniaturas en la carpeta. Entonces este ya lo tengo terminado en JPG y ya podría pasar a la siguiente ilustración, que es la que corresponda. En este caso voy a coger esta, que es la que tengo más sucia, para mostraros un poquito. Si os fijáis, queda un poquito feucha. Entonces esta le tengo que hacer un montón de trabajo y por algún motivo está borrosa. Ah, mirad, esto ha ocurrido porque el papel está combado, y como está combado, aquí se ha separado de lo que viene a ser la placa de escáner y ha perdido definición. Entonces esto o lo volvemos a escanear, que son las opciones. Sí, aquí no tengo copia. O voy a ver que yo escaneé una primera copia antes de hacerlo, de prueba, para ver esta de aquí. Esta es una copia de prueba que hice. A ver si también lo tiene. Sí, también está aquí. Pues voy a tener que volver a escanearlo, asegurándome de que esta parte quede bien pegada a lo que viene a ser la placa del escáner, para evitar esto borroso, porque si no se va a ver horrible. Si os fijáis, esta ilustración está muy sucia. Esta ilustración tuve un fallo, que es que originariamente iba a pintar esto con tinta china, y esta es la primera ilustración que pinté y no me gustó cómo quedó, y la pinté con tinta china. Y después de pintarla con tinta china, como no me gustaba, pues cogí y la pinté por encima con acuarelas cuando ya estaba seca, y claro, tanta agua, tanto líquido ha combado el papel y ha dado este problema. Quizás me convendría incluso esta ilustración volver a dibujarla y volver a pintarla. Ya veremos qué hago. Por ahora eso.